Sierra de Historias, con Alberto Garín. El 1 de noviembre de 1700 muere en Madrid Carlos II de España. Algo menos de un mes antes había dejado como heredero de sus reinos a su sobrino nieto Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, quien fue informado de esta noticia hacia el 12 de noviembre. En su nombre, Luis XIV aceptaría ese trono de España, convirtiendo a Felipe d'Anjou en Felipe V, quien solo 20 días después partió para su nuevo reino. Hemos de preguntarnos hasta qué punto el joven Felipe d'Anjou estaba preparado para asumir la corona española. Después de todo, los acontecimientos se habían precipitado y él, que era el hijo segundo del heredero, no había sido preparado para asumir ninguna corona sobre sus hombros. ¿Cómo había sido esa formación, esa educación, esa infancia de Felipe V, del futuro Felipe V? Vamos a tratar de entenderla. El 1 de noviembre de 1700 murió en el Alcázar de Madrid el rey Carlos II. No habiendo tenido hijos, en su testamento del 3 de octubre de ese año, Carlos II había designado como su sucesor a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV y sobrino nieto del propio monarca español. Felipe d'Anjou se convirtió así en Felipe V, el primer rey español de la Casa de Borbón. La noticia de la muerte de Carlos II llegó a Versalles el 9 de noviembre y poco después, Luis XIV recibió la confirmación del testamento del monarca español, lo que le llevó al rey francés a aceptar la corona hispana para su nieto el 16 de noviembre. Para Felipe d'Anjou, la noticia hubo de sorprenderle, pues a punto de cumplir los 17 años, había sido formado para ser un miembro secundario de la familia real francesa, cuando de repente se encontró sentado en el trono de la monarquía más extensa de aquellos tiempos. Partió así para Madrid, donde llegó en febrero de 1701. No hablaba español, pero rápidamente entendió que había de adaptarse a las costumbres de su nuevo reino. Es más, con esa idea ya venía desde Versalles, pues allí se hizo pintar su primer retrato oficial de la mano del retratista Luis XIV, Hyacinthe d'Agrigou. En ese primer retrato oficial, Felipe V vestía a la española, con traje negro y golilla, aunque a partir de ahí comenzaban los guiños a las dos casas en disputa por el trono hispano. Del cuello del rey colgaba la orden del Toisón de Oro, orden de caballería de origen borgoñón, pero vinculada a la dinastía Habsburgo desde los tiempos de Carlos V. Pero además, Felipe V portaba, cruzada del hombro a la cintura, la banda azul de la Orden del Espíritu Santo, orden de caballería francesa muy vinculada a la dinastía Borbón. Pero hay un detalle más interesante. Al tiempo que Rigaud y su taller estaban pintando este cuadro del nuevo rey de España, también estaban realizando un nuevo retrato oficial de Luis XIV, quizás el más conocido del Rey Sol. Retrato que se convirtió en la quinta esencia del monarca autoritario. Luis XIV aparecía ricamente vestido con un manto de armiño y terciopelo azul, decorado con numerosas flores de lis. Al cuello, el emblema de la Orden del Espíritu Santo. El rey aparecía de medio lado, visto desde abajo, lo que le daba más majestuosidad, el brazo izquierdo en jarra sobre la espada y el derecho apoyado sobre el cetro colocado junto a la corona. Esa fue la misma postura que podemos ver en el cuadro de Felipe V, de medio lado, visto desde abajo, el brazo izquierdo sobre la espada, el derecho directamente sobre la corona. En principio, estos dos cuadros habían de ser remitidos a Madrid, el de Felipe V para que sirviera de referencia para futuros retratos oficiales, y el de Luis XIV para que su nieto tuviese un recuerdo de su abuelo. Pero en Versalles se encontraron que los dos trabajos eran de tal calidad y el de Luis XIV de tal suntuosidad que prefirieron no enviarlos. En su lugar, Rigaud hizo una copia en menor tamaño y con menos detalles del de Felipe V, que es la que hoy se exhibe en el Museo del Prado. Además, retomando la pintura de Luis XIV, la adaptó a un fondo de batalla, posiblemente el levantamiento del sitio de Namur, el último hecho de armas en el que el rey francés dirigió en persona a sus tropas. La idea
era presentar al monarca de Francia en una postura menos sublime, pero más belicosa. Este cuadro también se exhibe hoy en el Museo del Prado. A la vista de ese primer retrato oficial, pareciera que Felipe V estaba preparado para ser rey de España. Nada más lejos de la realidad. En verdad, no supo que había de asumir esa corona hasta una semana antes de hacerlo. ¿Estaba preparado para ser rey? ¿Cómo fue la infancia de Felipe d'Anjou? El futuro Felipe V nació en Versalles el 19 de diciembre de 1683. Era el segundo hijo de Luis de Francia, el Gran Delfín, y de su primera esposa, Mariana Victoria de Baviera. El Gran Delfín era el hijo mayor de Luis XIV y de María Teresa de Austria, hermana, a su vez, de Carlos II. Recordemos que los derechos al trono español de Felipe V venían precisamente a través de su abuela María Teresa. El Gran Delfín, los herederos de la corona de Francia recibían desde el siglo XIV el título de delfines, había nacido en 1661. Con 19 años se había casado con Mariana Victoria de Baviera, un año mayor que él, y muy pronto tuvieron 3 hijos. En 1682 Luis de Francia, duque de Borgoña, y conocido como el Pequeño Delfín. En 1683 Felipe d'Anjou, el futuro Felipe V, y en 1686 Carlos, duque de Berry. Con tan amplia descendencia, el Gran Delfín había resuelto uno de sus principales cometidos: garantizar la continuidad de la dinastía. Él había de heredar a su padre Luis XIV y ya había asegurado su propia descendencia gracias a sus 3 hijos varones. A partir de ese momento, solo le quedaba esperar a que Luis XIV muriese para sucederle, algo que no llegó a ocurrir, pues el Gran Delfín falleció antes que su padre. En aquellos años de espera infructuosa, el Gran Delfín, hombre un tanto apocado a la sombra de Luis XIV, quedó viudo en 1690 y volvió a contraer matrimonio en secreto en 1694 con una de sus amantes, Mademoiselle de Chouan. Pese a que Luis XIV había hecho algo parecido tras enviudar de María Teresa y casarse, también en secreto, con otra de sus amantes, Madame de Maintenon, desaprobó la conducta de su hijo. El Gran Delfín decidió entonces trasladarse al castillo de Meudon, a medio camino entre París y Versalles, donde sí podía vivir con Mademoiselle de Chouan, aunque eso le llevase a reducir sus estancias en la corte de su padre. Allí, el Gran Delfín se desentendió aún más de la crianza de sus hijos y se dedicó, sobre todo, a reunir una exquisita colección de objetos de arte, piezas de vajilla, cristalería, joyas, mostrando un gusto notable en un hombre que se caracterizó por la parquedad y pobreza de sus palabras. La parte mejor conservada de esta colección se exhibe en el Museo del Prado, donde terminó tras heredarla Felipe V a la muerte de su padre. Ya hemos contado antes cómo el Gran Delfín tuvo 3 hijos legítimos, Luis, Felipe y Carlos, que nacieron y se criaron en Versalles. Durante su infancia estuvieron a cargo de Luis de la Prie de la Motte, gobernante de los infantes, que ya había cuidado del propio Gran Delfín cuando era niño. Es más, cuando el hijo mayor del Gran Delfín, Luis, el Pequeño Delfín, tuvo a sus propios hijos, Luis de la Prie volvió a asumir el cargo de gobernanta de los infantes hasta su muerte en 1709, cuando fue reemplazada por su hija, Charlotte de la Motte. El papel de las gobernantas era clave hasta que los niños cumplían 7 años, y de su importancia da un buen ejemplo un cuadro posiblemente pintado por Nicolas de Larguillière, donde aparecen de derecha a izquierda el Pequeño Delfín, Luis XIV, el Gran Delfín, el hijo del Pequeño Delfín y la gobernanta Charlotte de la Motte. Al cumplir los 7 años, los infantes pasaban a manos de sus tutores, un grupo de caballeros que habían de formarles en 3 disciplinas clave: la historia, la política y el arte de la guerra. El tutor de Felipe d'Anjou fue el marqués de Louville. Con todo, pese a la diferencia de edad de los hermanos, 5 años entre el mayor Luis y el menor Carlos, los 3 se educaron juntos. El hecho de pasar tanto tiempo entre ellos hizo que fueran muchos los asiduos al Palacio de Versalles que pudieron dejar sus comentarios sobre los 3 infantes
comparando sus caracteres. Luis, el mayor, era el más decidido, por no decir atrevido, y solía dirigir las actividades de los otros dos. Sabía que estaba llamado a ser un día rey de Francia y se preparaba para ello. Felipe, por el contrario, era más reservado, de pocas palabras y muy religioso. Es más, debido a su prognatismo, es decir, que su mandíbula inferior estaba demasiado adelantada respecto a la superior, era visto como el más austríaco de la familia, y de niño le invitaban con regularidad a cerrar correctamente la boca. Recordemos que los reyes Habsburgo de España desde Carlos V se habían caracterizado por ese prognatismo. Queremos hacer hincapié en el hecho de Felipe V como un hombre muy católico, muy devoto. Uno de los cuadros más conocidos del rey Carlos II es el de la adoración de la Sagrada Forma, realizada por Claudio Coello, terminado hacia 1690, y que se exhibe en la sacristía del monasterio del Escorial. Ahí, el monarca español se arrodillaba frente a la reliquia de Gorcum, una hostia consagrada considerada milagrosa. Este cuadro suele mostrarse como el máximo exponente del exceso de catolicismo que imperaba en la corte del último Habsburgo. Pues bien, Felipe V, que también fue un hombre muy religioso, profundamente católico, se muestra de una forma parecida en el cuadro pintado en 1712 por Felipe da Silva, titulado Felipe V vencedor de la herejía, y donde el monarca, como su predecesor, aparece arrodillado frente a la Sagrada Forma. Se ha considerado que esta pintura podía ser como la que hiciera Guigot de Felipe V joven, vestido de negro, parte de las obras artísticas con las que el rey Borbón quería ganarse a sus súbditos españoles. Pero es que además sabemos del fervor católico de Felipe V desde su infancia. Pero regresemos al carácter de los infantes reales y nos queda por hablar del hermano menor, Carlos, duque de Berry, quien tenía la personalidad más jovial y bondadosa, hasta el punto de ser conocido en la corte como Berry Buen Corazón. Consciente de que no había de heredar ningún trono, lejos de ambicionar otros puestos, se conformó por una vida sencilla, imitando a su padre, el gran Delfín. Sabemos que la educación de los infantes incluía el aprendizaje, junto al francés, del latín, así como la lectura de obras consideradas como clásicas. Es más, para incentivar el arte de la escritura, los tutores de los infantes hacían que éstos se escribieran cartas entre ellos a diario. Tras marchar a España, Felipe V se hizo copiar y encuadernar estas cartas para poder leerlas en los momentos que añoraba su infancia. Pero además de Felipe d'Anjou, sabemos que leyó el Quijote, en francés, y llegó a escribir alguna historia en torno a la figura del Caballero de la Mancha. Es más, con los años, podríamos explicar algunas de sus acciones en España, recordando esta lectura del Quijote. Lo que Felipe no aprendió en su infancia fue a hablar castellano. Recordemos que no había de saber que se convertiría en rey de España hasta una semana antes de asumir la corona. Ya como rey, se esforzó por aprender la lengua de sus súbditos, aunque con su familia solía hablar en francés, incluso con las dos esposas que tuvo, pese a ser ambas italianas. Y buena parte de las cartas manuscritas que conservamos de Felipe V también están en francés. Durante esos años de formación, los infantes, que no solían ver mucho a sus padres, sin embargo, solían comenzar su jornada visitando a su abuelo Luis XIV y a la segunda esposa de este, Madame de Maintenon, con quien se había casado en 1683. Madame de Maintenon ejercía una gran influencia sobre Luis XIV, tanto en el plano familiar como en el político. De ahí que, sin realmente involucrarse en la educación de los infantes, sí tomaba partido en las decisiones que concernían a estos. De manera muy especial en el momento que Felipe d'Anjou se convirtió en Felipe V. Sabemos que la opinión de Madame de Maintenon fue clave para que Luis XIV terminara por aceptar el testamento de Carlos II. El primer momento público importante para los infantes fue cuando el mayor, Luis, al cumplir 15 años, contrajo matrimonio. Ocurrió en diciembre de 1697. 2 meses antes había firmado el Tratado de Ryswick, que ponía fin a la Guerra de los 9 años, que había enfrentado a Francia con el resto de las potencias europeas. En ese tratado, Luis XIV había devuelto los territorios ocupados, pero porque ya comenzaba a pensar en las porciones de la monarquía hispana
con las que podía quedarse ante la inminente muerte de Carlos II. Pero a su vez, Luis XIV era consciente de que ese reparto de la monarquía hispana podía conllevar una nueva guerra y era el momento de reorganizar a los posibles aliados. Entre ellos estaba el Ducado de Saboya. Si Luis XIV quería llegar a los territorios españoles en Italia, había de cruzar por Saboya, donde gobernaba Víctor Amadeo II. ¿Cómo atraerle para su causa? Ofreciéndole una alianza apoyada sobre un matrimonio. De modo que el pequeño Delfín Luis se casó con la hija mayor de Víctor Amadeo II, María Adelaida. La llegada a Versalles de María Adelaida fue todo un revulsivo. La joven italiana llegó a una corte envejecida y Madame de Maintenon la convirtió de inmediato en su protegida. Además, los hijos de Luis y María Adelaida fueron llegando con los años hasta el punto de que uno de ellos, el pequeño, sería el futuro Luis XV. Pero sin duda, el acontecimiento más relevante en la vida de los infantes reales llegó aquel mes de noviembre de 1700, cuando a Versalles llegó la noticia de la muerte de Carlos II y que Felipe d'Anjou había sido elegido como su sucesor. Porque tal como hemos estado viendo, Felipe no había sido educado para ser rey. Ya explicamos antes cómo Luis XIV recibió la noticia de la muerte de Carlos II el 9 de noviembre y el 16 aceptó la herencia del difunto monarca. Es posible que Luis XIV le comunicase a Felipe d'Anjou el 12 de noviembre esa posibilidad de convertirse en rey de España, tras una larga conversación en la que también participaron el Gran Delfín y Madame de Maintenon. En diciembre de 1700, el ya Felipe V partió para España. Eso quiere decir que su abuelo Luis XIV y Madame de Maintenon tuvieron algo menos de un mes para aleccionar al nuevo monarca. Madame de Maintenon consideraba que el carácter reservado del joven Felipe era prueba de ser una persona reflexiva, que por ello no iba a precipitarse en sus decisiones. Luis XIV, en lo que más insistió, fue que si bien Felipe V se había convertido en el rey de España, no había de olvidar su origen francés y velar por los intereses de la dinastía Borbón de Versalles. Para garantizar esa estrecha relación entre Francia y España, los reyes decidieron que el marqués de Louville, preceptor de Felipe V, acompañase a este a Madrid. Puesto en marcha, Luis XIV y el Gran Delfín acompañaron a Felipe V hasta las afueras de Versalles. Sus hermanos viajaron con él hasta la frontera con España. En las despedidas cuentan que quien se puso más triste fue el Gran Delfín al ver partir a su hijo, pese a que la relación entre ellos no había sido muy estrecha. De partida, tras llegar a Madrid en febrero de 1701, donde fue recibido con entusiasmo, en los primeros días de su reinado, Felipe V se mostró muy activo, con ganas de entender los entresijos de su reino y tomar decisiones oportunas. Pero con el paso de las semanas, el ánimo del rey fue decayendo en una profunda melancolía, hasta el punto de delegar sus funciones en el cardenal Portocarrero, que ya se había hecho cargo del gobierno de España durante la agonía de Carlos II. A la corte de Versalles pronto llegó la noticia de la crisis de melancolía del rey. Luis XIV y Madame de Maintenon consideraron que había que tomar medidas inmediatas. Se tomaron dos decisiones. Por un lado, Felipe V había de partir a Nápoles para jurar allí su condición de rey del lugar, al tiempo que defendía sus posesiones italianas de la agresión del emperador Leopoldo I, que había puesto en cuestión la herencia de Carlos II de España y había declarado la guerra a los Borbones. Por otro, había que buscar esposa a Felipe V, y la elegida fue su cuñada María Luisa Gabriela de Saboya, la hermana de María Adelaida, aquella joven con la que se había casado el pequeño Delfín. En la elección de María Luisa de Saboya pensó tanto la buena relación entre la Maintenon con María Adelaida como la necesidad de Luis XIV de seguir reforzando su alianza con Víctor Amadeo II de Saboya. Además, Madame de Maintenon seleccionó a una de las nobles de la corte versallesca para que se convirtiera en la dama principal de María Luisa de Saboya y, por ende, controlase y recondujese a Felipe V. La elegida fue la princesa de Ursinos. La llegada de estas dos mujeres a Madrid permitió a Felipe V retomar el empeño por reinar. Es más, dado que las potencias europeas se habían unido al emperador contra Luis XIV y su nieto en la llamada Guerra de Sucesión Española, es muy posible
que sin el apoyo firme de María Luisa de Saboya y el consejo constante de la princesa de Ursinos, Felipe V lo hubiera tenido más difícil para vencer. Pero eso es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.